Entonces, en esta parte voy a mostrar un ejemplo de todo lo que involucra un inicio de sesión. Pero el inicio de sesión, tanto leyendo de la base de datos y al traer los datos. Entonces, todo lo que vimos de manera independiente lo vamos a ver en un solo contexto, desde el lado de frontend, desde el lado de backend y cómo se conecta. Entonces, lo primero que hay que hacer, en este caso, yo ya tenía una base de datos, pero una de las partes que habíamos dicho de la base de datos es el usuario. Entonces, nosotros debemos crear un usuario a esa base de datos, nunca dejar que el usuario sea el root, porque el root, digamos, es el que tiene todos los privilegios o todos los accesos a modificar, crear tablas, etc. Entonces, yo he creado aquí, si ustedes ven cómo uno hace esto, separa, si es una base de datos en MySQL, él tiene su interfase gráfica en la parte, por ejemplo, yo tengo una base de datos que se llama etiquetas, y en la parte donde se llama privilegios, yo puedo agregar una cuenta de usuario. Y en esta cuenta de usuario, si ustedes ven, yo he creado uno que se llama tiquete. Y este tiquete tiene solamente unos privilegios, y esos privilegios son los queries de seleccionar, insertar, actualizar y borrar información, que básicamente es lo que voy a hacer para construir el API REST. Entonces, uno usualmente lo que hace es agregar esta cuenta de usuario, aquí crea el usuario, aquí el nombre del host es localhost por default para la conexión a la base de datos, y la contraseña que voy a darle a ese usuario correspondiente. Entonces, una vez yo tengo esto, ¿sí? Yo ya tengo acá, vimos acá en privilegios, yo tengo este etiquete localhost. Entonces, cuando vamos a trabajar desde el lado de backend, voy a mostrar desde el lado de backend, cuando yo haga la conexión a la base de datos, que esto lo vimos, esta conexión ya no va a ser root aquí, sino que va a ser etiquete y este es el password. ¿Sí? Creé un password fácil por ahora, pero este es el password. Realmente los passwords vienen con caracteres alfanuméricos, que esa también es uno de los requisitos de la parte de seguridad. Bien, entonces una vez ya se ha creado esto, desde el lado, entonces ya empezamos desde el lado de backend a crear esa conexión con la base de datos. Esta conexión que ustedes ven acá, ¿yo qué estoy haciendo? Ya habíamos trabajado o habíamos visto un ejemplo de trabajar con el JSON token. El JSON token es la que le permite generar un token. ¿Y ese token para qué se hace? Cuando desde el lado de frontend va a ser el llamado a una URL de frontend o algún método desde el lado de backend, desde el lado de frontend a backend, yo debo tener un token. Y ese token es para que este frontend que se está conectando del lado de backend es seguro, ¿sí? Y eso es para permitir solamente un acceso restringido a que desde el lado de frontend ciertos usuarios pueden hacer esas consultas. ¿Por qué? Porque es el token seguro, porque este token es lo mismo, es un token descifrado y es lo que hace básicamente que cualquier usuario que no se conecte desde el lado de frontend sino desde backend, pues va a poder acceder a todos los datos, ¿sí? Si yo no le coloco un token seguro. Entonces, para esto se hizo uso de este módulo, que es básicamente el JSON Web Token. El JSON Web Token habíamos visto que tenía dos funcionalidades. Una, la que es generar un token, que básicamente este token lo que hace es cifrar un texto plano. Y ese texto, ¿dónde lo estoy guardando? Es como una clave. Y esa clave la está guardando en este archivo que se llama config, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clave debe guardarse en el backend. Pero esa clave que le voy a pasar al frontend de una manera de que vea, usted se va a conectar, pero va a poder acceder con esta clave. Y la clave yo no se la voy a pasar de manera en texto plano, sino que se la voy a pasar de manera cifrada. Y eso es una parte que se ve mucho en la parte de seguridad web, lo que es encriptación, ¿sí? Algoritmos de encriptación, y esa clave de cifrado viene
con algoritmos matemáticos que se han creado para poder cifrar ese texto plano en ya, digamos, enmascarar ese texto plano en un texto cifrado. Entonces, este config que ustedes ven acá, esto es que hay un directorio que se llama config y este es el token, ¿sí? Ese token viene sin encriptar en el lado del backend, pero cuando se lo envía al frontend para decirle cuál es el token, descifra, o sea, encripta toda esta clave, ¿sí? Con un algoritmo y envía todo este número de caracteres que es donde viene, digamos, de una manera cifrada el petito 1, 2, 3. Entonces, esta parte de aquí, vuelvo acá, lo que estoy haciendo es decirle, o sea, este token yo lo debo tener no pegado dentro del código. Usualmente debe estar esa clave ya sea con una extensión .key o puede estar con un archivo config.js, pero que no se sepa, o sea, desde el lado de backend no se va a poder acceder o a leer a él porque es un módulo como tal. No va a estar impreso dentro del código. Entonces, acá básicamente estamos utilizando, aquí ese es el token, este es el express que habíamos visto, que básicamente es el framework para poderse conectar a cada uno de los métodos. Ese es el body parser, que básicamente lo requerimos para el formateo de los datos en las cabeceras cuando se está enviando las particiones desde frontend a backend. Y esta es la configuración de nuestros servidores desde el lado de Node.js. Esta conexión ya lo que les mostré. Y aquí empezamos a crear cada uno de los métodos. Entonces, hay un método, que este es el método get, y este método get es el método sencillo de Hola Mundo. Pero hay otros métodos que solamente puedo acceder a ese método siempre y cuando el token lo he recibido desde el lado de frontend. Ejemplo, uno de estos es algo que se llama el login. Entonces, yo he creado un método para login. ¿Cuál es el método de login? Desde el lado de frontend yo voy a tener un usuario y una clave. Ese usuario y esa clave va a necesitar acceder a la base de datos para verificar que el correo electrónico y el password sean los correctos. Pero para poder verificar, hacer esa consulta o ese select, ya no voy a poder acceder de manera abierta, sino que él espera que ese token se envíe a través desde el lado de frontend al backend para decir si es seguro. Puede entrar a ese método. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago acá, en este lado, yo tengo una prueba, estoy corriendo Node.js y está corriendo desde la 127.01 y desde el puerto 354. Voy a entrar a login simplemente. No voy a tener nada acá, nada de variables. Voy a eliminar si tengo variables por acá. Nada de parámetros. Nada. Entonces voy a entrar a login. Cuando entro a login, me va a decir token inválido, ¿sí? Porque el login debe recibir un token para poder acceder a ese método. Si no tiene ese token, no puede acceder a la información. Yo puedo pasarle todos los parámetros, por ejemplo acá, ya vamos a hablar de este login. Voy a verificar el correo electrónico y la contraseña. Ya vamos a hablar de esto que ven acá. Entonces yo, por ejemplo, le voy a pasar el parámetro 1, que es usuario y password. Entonces puedo pasarle aquí usuario, qué sé yo, lucas@gmail.com, que es el único que me he aprendido. Y el password aquí, 1, 2, 3, 4. Por más de que yo le pase estos parámetros, si no ha recibido un token, siempre me va a decir que es inválido, ¿sí? Entonces, no voy a poder acceder los datos de manera externa sin que desde el lado de frontend le esté enviando ese token, ¿sí? Y eso es muy importante para la comunicación desde el lado de frontend a backend del acceso a datos seguros. Ahora bien, eso sería, ¿sí?
Tengo una duda. Es que usted está haciendo ahí pero el token sería necesario, porque por ejemplo yo como usuario, sin haberme registrado alguna aplicación web, yo podría ver los recursos de esa aplicación web, pero los que están solamente disponibles para usuarios sin registro. Pero para en ese caso sería necesario los tokens estrictamente. Es necesario, o sea, estrictamente el token, ¿para qué se hace? Se hace, digamos, para un sistema de logueo, se hace necesario, por ejemplo, para poder verificar de que la comunicación se establece entre frontend y backend, ¿sí? Es decir, que la petición la está realizando desde un frontend que tiene autorización para poder acceder a los datos, mientras que otro que accede desde backend no va a tener la autorización y no se le va a mostrar los datos, ¿sí? Ese sería, digamos, desde ese lado es necesario esa parte del token. No sé si es clara esa parte. ¿O lo Pero estabas sería así? siempre, siempre, Sí, así sí, estrictamente simple. O sí. sea, lo que yo me refiero Es es que, por ejemplo, imaginémonos que entra un Mercado Libre, ya pongo la URL, automáticamente tengo que tener ese token para poder, tienes para, automáticamente ese token para poder entrar a cada uno de los servicios, a los métodos que ofrece Mercado Libre. no, no lo entiendo, profe. ¿Sabe por qué? Porque es que ¿cómo se va a generar ese token automáticamente si el token lo genera el backend? ¿Cierto? Pero Ah, si yo estoy ajá, entrando por primera vez a esa URL, pero sin claro, loguearme, aquí. porque esa es otra cosa, sin Sí, loguearme, sí, sin loguearme, yo lo que debo hacer primero es hacer la solicitud al backend para que me genere un token. Y ese token, que es este que ves aquí, este es un ya, método que se llama token. Este método que se llama claro, token simplemente lo que va a hacer y va a utilizar es generarme un ID, este que tú ves. Esto es un código cifrado, que es la clave de Pepito 123 que está cifrado, ¿sí? Que esa claro, clave la tiene pero el backend. Pero esto tiene vigencia, sí, o sea, expira sí, hasta no, cierto tiempo. sí, sí, no, sí, eso yo lo entiendo, pero es que lo que usted está haciendo ahí es que está accediendo de una página web o una aplicación web al recurso token, pero generalmente como nosotros como usuarios comunes que visitamos distintas páginas web, nosotros no escribimos el recurso token. A eso es lo que yo voy. ¿Me entiendo, no? Ah, bueno, hay diferentes maneras. Una manera es que tú desde el lado de frontend puedes hacer la solicitud al backend para que te devuelva un token. Entonces, él te devuelva el token y ese token lo que vas a hacer es validar ese token que te devuelva desde el lado de backend. Es la que luego vas a poder acceder con ese token que ya te ha dado el backend, que puedes entrar por este método, ¿sí? Es decir, la primera vez que tú entras, estás navegando desde el lado de frontend, es sin estar logueado. Entonces, desde el lado de frontend, cuando tú entras, lo primero que te va a decir, lo que primero que vas a hacer es acceder a este método que se llama token. El backend te va a devolver ese token. Ese token te devuelve el backend con ese token que tiene un tiempo de expiración límite. Con ese es el que vas a poder interactuar con uno de los recursos del backend. Pero ese es un tiempo limitado, ¿sí? Porque tiene fecha de expiración, tiempo de inspiración. No sé si es claro esa parte. Esa parte es clara. Pero si nosotros no lo viéramos, tendría que generarse otro token, ¿o no? No, no es necesario. No es necesario generar el otro token, porque tú puedes decir que ese token es, puedes hacer que ese token tenga la duración, digamos, del tiempo que va a permanecer el usuario. Porque tú puedes crear, ahorita hablo, desde el lado de frontend, tú creas algo que se llama el local storage o la section storage, que son como los cookies.
y lo guardas como Ah, si fuera un cookie. Ese token lo puedes guardar como un cookie. Sí, que uno los tiene en el navegador del cliente que ahorita hablo y voy a mostrar desde el lado de frontend. Sí, que normalmente es con lo que se trabaja. ¿Sí? ya. Bien. Ya. Entonces, Ahí queda un desde poquito más la, claro. claro, para seguir avanzando un poco, porque hay demasiado código, por eso se los compartí para que lo vayan viendo. Hay otra parte de la seguridad que igual ya lo habría hablado en el otro paralelo, pero es importante mencionarlo aquí, es la parte de la contraseña. Recuerden que en la parte de la contraseña nosotros habíamos dicho, nosotros no podemos mostrar en la contraseña que esté las contraseñas 1, 2, 3. También debemos guardarlas de manera cifrada, ¿sí? Lo que les dije, la parte de encriptación es muy común en la comunicación entre frontend y backend y para el acceso de los datos. Entonces, si vemos aquí, la contraseña está guardada bajo un algoritmo que es el MD5. El MD5 yo lo puedo hacer uso dentro de las consultas. Por ejemplo, lo que mostraba, si yo no me sé en el MD5, usualmente no hay algoritmos de decodificación o desencriptación, es decir, demostrar cuál es la contraseña real. Entonces, usualmente, en ese tipo de sistemas, cuando se utiliza un cifrado de MD5, no sé si han visto que en algunas páginas, cuando uno le dice recuperar contraseña, no existe el recuperar contraseña, sino que le envían a uno como un token para que pueda entrar a ese link y volver a cambiar la contraseña, pero no tiene la alternativa de recuperar la contraseña. O sea, no le va a decir su contraseña es tal, 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 ¿sí? Porque estamos utilizando en este caso un algoritmo de encriptación, que lo que les dije, esos algoritmos de encriptación suelen ser modelos matemáticos que lo que hacen es cifrar ese texto plano en ya sea en caracteres alfanuméricos, ¿sí? Que en este caso transformó esta contraseña y esta contraseña corresponde a 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Es esa contraseña, pero está cifrada o enmascarada. Entonces, en este caso, yo puedo armar las consultas. Ah, profe, pero entonces, ¿cómo hago el cifrado en Node.js? No es necesario hacer el cifrado en Node.js, sino uno en la misma consulta, el query que arma con MySQL, puede colocarle MD5 y colocar el password del usuario. O sea, el password que el usuario va a mandar. Por ejemplo, si yo he colocado acá, vamos a hacer, voy a colocarle aquí login y voy a colocarle dos parámetros. Estos parámetros son el usuario y el password, o sea, el correo electrónico, el usuario, que estos son tipo get, ¿sí? Por eso se envían, ¿sí? Dentro de las cabeceras de esa manera. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, lucas@gmail.com y el password sería 1, 2, 3, 4. Aquí no voy a poder acceder. Este es login y esto para poder acceder a estos valores. Aquí no voy a poder acceder porque me dice token inválido. Entonces voy a hacer algo. Este token ya me lo está dando aquí. Y lo que estoy diciendo es que para la ruta segura, voy a ir a la función que dice ruta segura, estoy enviando el token en algo que se llama los headers, con una variable que se llama access token. Entonces voy a copiar esto aquí. Voy a copiar esto aquí y voy a declarar algo que se llama el access token. Y voy a colocar esta variable. Entonces, cuando yo he colocado el token ya que me ha rebotado desde el backend y luego el frontend ya lo tiene, entonces ya me devuelve lo que es el ID del usuario y el correo electrónico. ¿Sí? Entonces, si yo le coloco otro,
ya me va a retornar vacío y ya puedo acceder a cada uno, en este caso, el método get. ¿Sí? Entonces la contraseña no es, pero la contraseña con 1, 2, 3, 4, porque lo que hace es cifrarla y comparar si el cifrado de 1, 2, 3, 4 de esta corresponde con el que está en la tabla. Bien, una vez se tiene esto, o sea, desde el lado de backend, ¿sí? Que es la parte de autenticación, y este token tiene una vigencia de expiración, es decir, puede durar 1 hora si yo le puedo colocar, puede durar 1 día si yo lo quiero colocar, o simplemente no le coloco expiración y lo que hago es básicamente guardarlo desde el lado del cliente como un cookie. Ya vamos a ver esa parte. Bien. Entonces, eso sería, digamos, por este lado del backend. Ahora, ¿cómo hacemos desde el lado de frontend? Entonces, voy a ir a frontend. Aquí voy a cerrar todo esto. Y voy a ir desde el lado de frontend que está con Ionic, pero es lo mismo que Angular para modificar. Entonces, lo primero desde el lado de frontend, voy a ir acá. Yo he hecho una aplicación muy sencilla que es el inicio de sesión y el cierre de sesión. Entonces, nosotros debemos conectarnos primero, iniciar sesiones, siempre acompañado de un usuario y un password. Entonces, necesitamos en usuario y un password un formulario y unas validaciones. Entonces, aquí, si ustedes ven, cada vez que yo escribo, me va a decir los errores, ¿sí? Siempre va a estar retroalimentando al usuario de manera constante acerca del estado del sistema, o sea, acerca de este inicio de sesión. ¿Cómo yo hago esto? O sea, ya voy a explicar cada cosa, estoy explicando en varios puntos. Entonces, voy a ir acá desde el lado de login. Yo tengo, en este caso en Ionic, son páginas, también se crean componentes, pero esto es una página. Entonces hay una página que se llama Home, y en el Home yo tengo el mismo formulario que hemos visto, ¿sí? Con Reactive, pero desde el lado de la vista he colocado una directiva que es un condicional donde estoy diciéndole aquí, porque mi formulario se llama formulario, si usuario, el campo usuario, tiene errores y ese error depende de si es obligatorio el campo, ¿sí? Y ya touch quiere decir he hecho un cambio, he ejecutado o he hecho un change, un cambio sobre él. Entonces sí salga correo obligatorio. O lo mismo, otra directiva, si hay un error en la validación, pero resulta que la validación es de que sea formato email. Entonces diga que es formato correo, ¿sí? Es decir, que sale primero este correo obligatorio. Si yo lo lleno, entonces saldría la siguiente directiva de que vea, es que tiene que ser un formato de correo electrónico. Entonces esa es la manera de mostrar los mensajes, estos que ven acá. Saqué a los perros. Sí. Entonces Pipillo, acá el chico bollo. yo voy a colocar 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando le digo 1, 2, 3, 4, se habilita en la parte de abajo. Nosotros tenemos, que esto ya lo hemos visto también, el estado inválido. Entonces, el estado inválido básicamente lo que va a hacer es que si esto sigue true, entonces va a ser, es decir, que no es válido el formulario, entonces va a estar deshabilitado el botón de iniciar sesión. Cuando le doy clic, él va a leer el evento submit y este evento submit va a ser el llamado a algo que se llama validar login. Entonces, el validar login lo que hace, voy a irme acá, y el validar login, voy a ir al validar login. ¿Qué es lo que debe hacer el validar login como proceso? El validar login como proceso va a conectarse desde el lado de backend. Pero antes de conectarse del lado de backend a solicitar ese servicio, o sea, a consumir ese método get de la URL login, esto, necesitamos que nos devuelva el backend un token, ¿sí? Que nos diga,
Vea, es que yo necesito saber qué token me va a devolver usted para yo poder ya comunicarme de manera segura con usted a través de todos los métodos seguros, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer aquí es que antes de entrar a esto, yo voy a hacer la solicitud de ese token. Entonces, para hacer la solicitud de ese token, la manera de hacer, pues siempre para comunicar frontend y backend, es a través de un servicio. Entonces, aquí hay un servicio. Y este servicio, básicamente está el servicio de token. Este servicio de token lo que hace es conectarse a esta URL que se llama token, que fue la que vimos cuando yo me conecto aquí a token. Él me devuelve, ¿sí? Un token, ¿sí? Un cifrado con ¿esto qué es? Esto es un cifrado de la clave que está desencriptada, pero que se encuentra esa clave en el backend de una manera. Es decir, en el backend se encuentra en un archivo como tal. Y ese archivo yo lo puedo tener en JS. Lo más seguro es que lo tenga en un formato .key, ¿sí? Que es difícil de leer, entonces ahí yo tengo esa clave guardada. Pero la clave debe estar físicamente guardada en el backend. El backend lo que hace es cifrar esa clave, porque siempre los cifrados de un texto plano vienen acompañados con otra clave. Entonces aquí yo lo que estoy enmascarando esa clave y se la paso al frontend. ¿Dónde se la paso? Cuando le voy a dar iniciar sesión, que es básicamente, bueno, aquí creo un servicio que se llama login y este servicio es lo que se conecta, hace la solicitud del token y hace la solicitud del método para verificar si el correo electrónico y el password con el token que se le envía es válido para poder acceder ya a las otras páginas o sitios que solamente le corresponde cuando el usuario se encuentra logueado. Bien, entonces, ¿qué hacemos primero? Entonces, en esta parte, vuelvo de nuevo al homepage. Volvemos de nuevo al método que se llama validar login. Entonces, validar login lo que hace es primero el llamado al token. Entonces, cuando hace el llamado al token, este le va a retornar el token que lo voy a guardar en una variable que se llama token. Luego, lo que hago, hago un llamado, ahora sí, al servicio de validar login. Y en el servicio de validar login, ¿qué le estoy pasando? Le estoy pasando el usuario, que sería el correo electrónico, le estoy pasando el password, ¿sí? Y le estoy pasando el token a este servicio. Este es un servicio. ¿Qué tiene ese servicio? Voy a abrir es acá. Es para que, y a ver si me puede eso, para no estar reemplazando una y otra. Entonces voy a abrir esta. Bien. Bien. Entonces, ¿qué tiene validar login? Entonces, esos son 3 parámetros que estoy recibiendo de este método validar login, que es un tipo servicio, y lo que hago es enviárselo a través de los headers. ¿Sí? Yo puedo enviar variables también a través de las cabeceras. Entonces, este es el famoso access token, que fue el que yo coloqué cuando probé en el Postman la variable en el header, que vienen ocultas, que se llama access token. ¿Sí? Y este es el valor. Entonces, aquí yo le estoy enviando el token, le estoy diciendo en el header que me voy a comunicar de formato tipo JSON. Entonces, estoy diciéndole también en el header el tipo de contenido que va a ser tipo JSON. Eso es para trabajar las cabeceras. También los parámetros los puedo trabajar con este formato o simplemente concateno tal cual como yo coloqué ahora en el Postman, que sería el signo de preguntas acompañada con las diferentes variables que voy a enviar.
que en este caso sería usuario, sería password y sería headers, ¿sí? Que es la variable del token a pasar. Una vez que yo haga esto, entonces es básicamente lo mismo que estábamos viendo acá, ¿sí? De login. Básicamente aquí le decimos usuario, le decimos Lucas, ¿sí? Que es lo que ya ha enviado acá. Y le decimos el password y le decimos 1, 2, 3, 4. También si queremos, para mayor seguridad, este password ya lo podemos enviar encriptado, ¿sí? Profe, tengo una duda también con respecto a eso. Cuando nosotros logueamos, ¿no debería ser una petición de tipo post? Porque si nosotros hiciéramos una petición tipo desde el frontend, ¿no aparecerían todos esos datos privados en la URL? Sí, eso también es ahí se podría hacer tipo post y es más seguro hacerlo tipo post. Yo en este caso lo hice tipo get, pero sí, podría cambiarse este método a tipo post para que las variables no se vieran, digamos, desde el lado digamos, del navegador. Ya, sí. Sí, este caso yo lo hice de esa manera para hacer una consulta. Bien, y para mostrarles que también desde el lado del get yo también puedo enviar parámetros. Entonces, para mayor seguridad, este password yo también puedo, o sea, hay varias alternativas. Este es password, quizás yo no lo ponga como 1, 2, 3, 4, sino que una vez lo haga en formato MD5, lo envíe cifrado y ya lo envío cifrado todo dentro de este password. De tal manera que desde el lado de backend ya no haga la consulta como EDM5 porque ya viene cifrado el password como tal, ¿sí? En esta parte. Entonces, una vez yo haga esta parte, de acá, ¿qué me va a retornar él? Es decir, este es el servicio. Entonces, el servicio ya vimos que lo que él me retorna en esta parte es básicamente un formato JSON donde me va a devolver el ID y el correo electrónico, ¿sí? El ID, que es el ID que pertenece el usuario, que usualmente este ID suele tener más de un número incremental y casi siempre se suele utilizar como un token único que corresponde al usuario, como un identificador, ¿sí? También yo puedo cifrarlo, o sea, hay diferentes alternativas. Y este es el correo electrónico, pero nunca estoy pasando el password, nunca lo guardo. A veces las cookies se guardan los passwords también. Entonces, también, por ejemplo, si un usuario no tiene, está dentro de su equipo personal, está bien. Pero si accedes de otro equipo que no es personal y casi siempre el navegador le pregunta, ¿usted desea guardar las cookies? Entonces, si uno guarda las cookies y no las limpia cuando se va a ir de ese equipo que no pertenece, otro usuario puede acceder a sus cuentas sin necesidad de, digamos, de adivinar su clave o algo, porque ya las cookies de su clave están guardadas y hay programas que lo que hacen es mirar todas las cookies y claves que tienen guardado el navegador, ¿sí? Entonces, es muy fácil de leer los passwords si usted nunca limpia. Por eso siempre en los navegadores, que ustedes entren a navegadores extraños, etcétera, usualmente uno lo que debe hacer después de acceder a una cuenta privada es decirle eliminar datos de navegación y esos datos de navegación en la parte de privacidad y seguridad involucra la parte de cookies y datos de sitios. Cookies y datos de sitios normalmente guardan lo que son claves. Claves de la tarjeta de crédito, claves cuando uno se loguea, etc. ¿Cómo se guardan esas cookies que hasta ahora no hemos llegado hasta ahí? Hasta ahora lo que estamos haciendo básicamente es entrar y hacer la solicitud al backend. Entonces voy a hacer la solicitud 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hago inicio de sesión, que eso es lo que me retorna esta respuesta que vemos aquí. Cuando esta respuesta me retorna aquí,
voy a ir, este es el servicio, y la solicitud del llamado es aquí. Entonces, él valida de que me ha retornado un dato. Ese dato, él valida el tamaño. Si es 0 es porque quiere decir que los datos, o sea, no hubo la consulta a la base de datos, me dice de que no encontró ningún registro que se relacionara en ese correo electrónico con el password. Entonces, simplemente valido el ancho de ese objeto y si es 0, pues va a significar de que el login no existe. Es decir, voy a darle un password que sea unos 3, 4, 5. Entonces me va a salir este mensaje que dice login no existe. Este login no existe es una variable que simplemente en la vista lo estoy imprimiendo aquí, ¿sí? Para validar, porque nos debe salir. Ahora bien, si existe, ¿qué hace? Entonces, si existe, ahora sí debemos guardar las variables que nos retornó el backend en un cookie para siempre mantenerlas activas en ese cookie y ya no tener que ir consultando de si realmente el usuario ya inició sesión, sino que siempre que las cookies están ahí, significa de que el usuario ya ha iniciado sesión. ¿Sí? Es una manera de validar. Entonces, en este caso, yo para trabajar esas variables o guardarlas como cookie, en Angular se trabaja algo que se llama el local storage o el session storage. ¿Cuál es la diferencia entre el local storage y el session storage? Se trabajan de esta manera, local storage o session storage. El local storage es aquel que me permite guardar la variable en una variable cookie. Y esta es aquella que tiene una mayor duración. Es decir, cuando nosotros entramos a una página, nos hemos logueado y, por ejemplo, hemos guardado en el carrito una página e-commerce y hemos adicionado varios productos al carrito. Y luego nos arrepentimos y no quisimos comprar y cerramos la ventana del navegador, apagamos el computador y todo, pero la siguiente vez ya volvimos a prender el computador, volvimos a entrar a la misma página y vemos que nuestros productos todavía siguen en ese carrito. Ese sería el local storage, porque está leyendo directamente desde un cookie y no tiene un tiempo de expiración. Mientras que el Session Storage, ¿qué es lo que hace? El Session Storage lo que hace es que yo dentro abro mi ventana, me logueo, compro los productos, adiciono los productos al carrito, pero una vez que cierre esta ventana, ya se borran todos los productos. ¿Sí? Ya he perdido todos los productos. Entonces, este tiene mayor duración y este tiene la duración aunque yo abro el navegador. Bien, entonces yo he trabajado con el local storage. Con el local storage, entonces yo lo que hago es que una vez se han recibido los datos, voy a crear una sesión. Esta crear sesión lo que hace es que voy a guardar los datos que he recibido en formato JSON, que son los que me retorna aquí, el ID y el correo electrónico, los voy a guardar en un cookie. Entonces, para el storage, yo he creado un servicio que se llama storage. ¿Por qué? Porque cada vez yo tengo que validar si el usuario está autenticado. Es decir, si ustedes ven, hay páginas que son privadas, ¿sí? Hay páginas que son privadas y solamente pueden tener acceso los usuarios que han iniciado sesión. Entonces, yo no puedo solamente colocar privado y que el privado esté abierto. Si ustedes ven, está validando. Si yo no estoy logueado, ¿sí? Yo no puedo entrar en esa página. Me redirecciona de nuevo al inicio de sesión porque le está diciendo, vea, es que usted no está autenticado y tiene que iniciar sesión. De resto, no le voy a desplegar el contenido. Claro, si no hiciéramos esa validación, pues claro, la gente haría el hackeo, digamos, de las diferentes interfaces que son privadas. Entonces, en esta manera, lo que yo he hecho, entonces, es un servicio de crear sesión. Este servicio se llama storage.
Entonces, en el servicio storage, yo tengo, este es el servicio. Entonces, tiene una función, básicamente es un constructor que estoy trabajando en local storage y algo que se llama como la sección current section, que es la sección actual. Que esto básicamente lo que hace es cargar los datos. ¿Cómo yo creo el crear datos? Vamos a mirar el crear datos, el cargar datos. Este que está acá, si nosotros miramos acá en el homepage, él llama a un método en el Service Storage que se llama crear sesión. Este crear sesión lo que hace es crear el cookie. Mi cookie se va a llamar, y yo lo hago con local storage, pues se llama también local storage.setItem. En este caso, el local storage para mí es local storage service. ¿Por qué? Porque yo he creado aquí arriba que yo tengo un local storage service de tipo local storage. ¿Sí? En el constructor lo he definido. Entonces acá simplemente lo que digo es setItem es para guardar esas variables en el cookie y esa variable se llama datos. Y las voy a guardar en formato JSON. ¿Qué voy a guardar? En este caso, Seption. Seption es una clase que yo he creado donde le estoy pasando no el token, aquí era para que yo pudiera pasarle el token, que es un ID. Realmente el token debe estar encriptado, pero es el ID del usuario y este usuario corresponde al correo electrónico, que es lo que estoy guardando acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo, una vez ya crea la sesión, ya lo redirecciono. Si ustedes ven, este crear sesión que está acá en el storage, viene y crea el dato. Entonces, cuando crea el dato, ya lo redireccione si quiero al home. Pero en el home, en la parte del GeoINI, es decir, cuando carga toda la página, él va a validar siempre si se ha iniciado sesión. ¿Qué significa se ha iniciado sesión? Si hay un cookie llamado datos, entonces eso significa que ha iniciado sesión y ahora sí puede redirigirlo a la página de privado o a la página que corresponde cuando está logueado el usuario. Este getCurrentUser lo que hace es básicamente verificar de que existe ese cookie llamado datos. ¿Sí? Esto lo que hace es como si fuera un if-else. Entonces, si hay un inicio de sesión y un token, entonces sí, asígnele el getCurrentUser y si no, devuelva un dato nulo. ¿Sí? Entonces, yo simplemente le voy a decir lucas@gmail.com 1234, le digo inicio sesión y de una inicia sesión y dónde guarda estos datos. Entonces voy a ir acá, entonces yo cuando me voy a privado, ya no me muestra el inicio de sesión porque me dice usted ya está logueado, ¿sí? Ya no puedo ir, digamos que el home es la parte de logueo, porque me está diciendo que ya estoy logueado, entonces me redirecciona siempre a privado. ¿Dónde guardo estas variables? Entonces, aquí, en la parte de aplicación, hay algo que se llama el storage. Y en el storage está las que les dije, el local storage, que son estos datos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que si ustedes lo guardan, pues no es nada seguro, porque ya los navegadores muestran toda esa información. A veces uno la puede guardar de manera encriptada, pero igual hay programas que desencriptan eso. Entonces, yo puedo limpiar los datos. Cuando yo limpie los datos, vuelvo a privado, lo refresco y de una me va a redireccionar lo que es al home porque ha validado de que ya no existe ninguna variable o ningún, digamos, dato guardado. Entonces vuelvo acá en inicio de sesión. Cuando le digo inicio de sesión, entonces ya vemos que los datos
están guardados acá, ¿sí? El token, esto es lo que está guardando. Yo las puedo limpiar. Y luego debe existir también el cerrar sesión. ¿Qué significa el cerrar sesión? Básicamente lo que yo hice manualmente. Limpié, digamos, esa cookie que se llama datos. ¿Cómo limpio eso? Entonces, aquí se ha creado un cerrar sesión. Vamos a la página, esta es una página que se llama privado. Entonces, privado tiene básicamente el cerrar sesión y tiene el llamado a una función que se llama cerrar sesión. Entonces, cerrar sesión, lo único que hace, siempre en el opt-in está la validación. Siempre todas las páginas que requieren logueo, que son de manera privada, yo debo crear este método, que este método lo que hace es que una vez ha cargado e inicializado las variables del constructor, lo que hace es leer aquí y leer lo que debe corresponder. Entonces, una vez ha hecho esto, yo debo validar de si el usuario se encuentra logueado. Si el usuario se encuentra logueado, no entra en esta condicional, ¿sí? Si no se encuentra logueado, si esto es no, que eso me devuelve un booleano. Si esto es false negado es true, viene acá, ¿sí? Y le devuelve al home. Es decir, eso significa que cuando no estoy logueado me va a devolver siempre al home. Esta es una manera también de hacer el redireccionamiento o utilizando router. Entonces, el cerrar sesión lo que va a hacer es llamar a un método en servicio storage que se llama cerrar sesión. Entonces, cerrar sesión lo que hace es remover, elimino, que es remove item, datos, ¿sí? Que es el cookie con el que he guardado esos datos y esos datos es un JSON donde está el ID y el correo electrónico. Y QReception, que es una variable que se ha creado donde el QReception le asigna el ID al usuario. Entonces, lo que hago es básicamente el QReception asigna información del cookie, lo vuelvo nulo y esta es una forma también de redireccionar. También con windows.location.href o utilizando un módulo en Angular que se llama router. Creo que algunos lo trabajaron en el quiz y se llama navigate, donde le estoy diciendo una vez se ha desbloqueado, vuelva otra vez al home. Entonces, aquí, ¿sí? Perdón, ¿y remove item cómo funciona? El Me remove, senté ahí. lo único que hace, el remove item lo que hace es eliminar esto. Lo que yo hago de manera manual, como si fuera clear, eso es lo que hace. Borra el cookie que se llama datos. Eso es lo único que hace. Ah, borra el cookie, ok, ya. Ya. Entonces yo le digo cerrar sesión y vemos que ya está limpio. ¿Sí? Lo que yo hice manualmente lo hice por código. Y vuelvo otra vez a la página inicial. Profe, Y yo ya una no. consulta. ¿Sí? Perdón que le interrumpa nuevamente. ¿Existen como cookies momentáneas o temporales, perdón? Sí. Sí, también existen, aquí no lo he implementado, pero yo puedo darle vigencia a esas cookies. Lo que les decía, puedo es quizás no hacerlo como un local storage, perdón, sino como un session storage. Que el session storage sí tiene una fecha de expiración. Eso sí lo puedo hacer. Gracias. Vale. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna pregunta, por eso les compartí el código, porque es bastante. Por eso tampoco lo hice desde cero, porque me demoraba mucho hacer desde el lado de backend y frontend. Con ese ejemplo ya está, digamos, toda la parte autenticada del token, ¿sí? Voy a subir más actualizaciones, quizás,
Para la parte de, hay otras validaciones que hay que tener en cuenta y también para leer las librerías externas que algunos tenían en sus proyectos, creo que algunos o varios para mostrar, digamos, reportes. Entonces también voy a mirar esa parte. No sé si esta parte es clara, hay demasiada información, entonces tienen que revisarla, sentarla a mirar, ¿sí? Hay dos servicios, hay un servicio que se llama Storage, que este es el que voy a estar utilizando en todas las páginas o componentes para validar de que si este sitio es privado, entonces primero verifico de que el usuario haya iniciado sesión o se haya autenticado. Si se ha autenticado, entonces siempre conectarme a través del token. Entonces, ese token yo no lo guardé como cookie, pero si quiero puedo guardarlo dentro de la cookie, ¿sí? Para poder acceder a los otros servicios. ¿Qué es a los otros servicios? O sea, poder acceder a los otros métodos. Por ejemplo, si necesito insertar un dato, si necesito actualizar un dato, si necesito eliminar un dato, etc. No sé si es claro esta parte. Esto se hizo con Ionic para que lo tengan presente, pues para mostrarles que con Ionic funciona de la misma manera que si se trabajara con Angular. ¿Pero hay alguna diferencia aparte del framework, básicamente, entre Ionic y Angular? ¿Como el comportamiento de programación, mejor dicho? Sí, en cuanto a la importación de librerías, lo que les dije, bueno, pero porque las aplicaciones móviles con Ionic ya trabajan, porque son aplicaciones móviles que voy a acceder, entonces trabajan ese patrón de diseño, el que se llama carga diferida. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, Honey privado, aquí se trabajan como páginas. Entonces, si ustedes ven, tiene la extensión page. Yo las crearía en Angular como un componente. Y aunque Ionic permite crear componentes, pero yo creé una página, pero aquí en Ionic, tanto la página como los componentes vienen el router module y algo que se llama el módulo. ¿Sí? Y eso es un patrón de diseño donde está lo de carga diferida. Esa carga diferida siempre dice que el router module, o sea, las rutas que pertenecen a ese componente, debe ser el responsable de este componente, lo mismo que debe ser el responsable de los módulos que va a trabajar. Entonces, como ya lo hace de manera automática Ionic, mientras que Angular hay que hacerlo uno, hay que ponerse a hacerlo. Es decir, tocaría hacer a uno y decirle que cree el router module y el módulo para cada componente. Es, digamos, esa la diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar en este caso, para esta página que se llama Home, yo no importo el reactive módulo, el reactive for módulo, en el componente o en el módulo padre, que es este que se llama app módulo, sino que lo hago en el componente donde yo voy a trabajar ese formulario reactivo, es decir, en el home. Entonces, en el home, dentro de home module, yo estoy importando el reactive for module, ¿sí? Entonces, es, digamos, eso hay que tenerlo bien claro en la parte de Ionic. Pero de resto todo funciona, es decir, de la misma estructura, ¿sí? De la misma manera que con Angular. Que no estoy viendo acá. No sé si tienen más preguntas. Voy a detener en la grabación.